Sí, así. Estamos en el capítulo 18 y tomemos de nuevo a partir del versículo segundo, bueno, del primero. En aquellos días no hay rey en Israel, y en aquellos días la tribu del Danita buscaba para sí una heredad para asentarse, pues no le había caído hasta aquel día entre las tribus de Israel como posesión. Y enviaron los hijos de Dan, de sus familias, a 5 hombres de entre todos ellos, hombres valientes de Zorá y de Estaol, a espiar la tierra y a explorarla. Y les dijeron: id, explorad la tierra. Y llegaron a la montaña de Efraim, a la casa de Mijá, y pernoctaron allí. Ellos estaban cerca de la casa de Mijá, y ellos reconocieron la voz del joven levita, y se apartaron de allá, y le dijeron: ¿quién te trajo acá? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tienes aquí? Y nosotros nos quedamos explicando esta frase de aquí, esta pregunta muy larga, que es como si nos pidiera que nos fijemos en las palabras clave que menciona. En castellano tal vez no nos diga mucho, pero las palabras en el hebreo original son muy significativas. Los hijos de Dan están interpelando a un levita a quien ya conocían y que debería dedicarse a ayudar en el tabernáculo que estaba en Shilo. En lugar de esto lo encuentran en un templo de idolatría y, claro, se extraña. Los hijos de Dan mencionan 3 palabras: halom, acá; ze, esto; y po, aquí. Y estas 3 palabras se refieren a 3 versículos. El primero es en el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, capítulo 3. Entonces él dijo, el Creador, le dijo a Moshe: no te acerques acá, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El segundo versículo, un poco más adelante en el mismo libro: y el Señor le dijo: ¿qué es esto en tu mano? Y él respondió: una vara. El tercer versículo está en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, en que el Señor le dice a Moshe: y tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión. Son 3 ocasiones en que Moshe, de familia de levitas, recibe unas profecías importantes. En el primer versículo vemos su primer encuentro con la profecía, en la zarza ardiente. En el segundo versículo, el Creador le impone la misión de ir a sacar el pueblo de Israel de Egipto, que es la gran misión de Moshe. Y el último versículo describe el momento en que el Creador le mantiene en un altísimo nivel espiritual después de la entrega de la Torá, cuando el resto del pueblo no es capaz de mantener este estatus tan alto, pero Moshe sí, y esto es lo que le permite escribir la Torá de un modo completamente imparcial, único, que ninguna otra persona humana es capaz de repetir. Los hijos de Dan se sorprenden al ver que alguien de la tribu de Leví sea capaz de llegar a la idolatría, aunque no parecen demasiado alarmados, sino que es simple curiosidad. Quienes estamos sorprendidos somos nosotros. ¿Cómo es posible que ocurra algo así y aún no lo hemos visto todo? La respuesta que les da el levita es: así he aprendido en casa de mis antepasados. Mejor alquilarse a la idolatría que tener que pedir limosna. Ok, lo siento.
Mejor es alquilarse a la idolatría que tener que pedir limosna. Es un principio muy importante el de no vivir de limosnas, sino del trabajo honrado. Por supuesto que esta frase no implica que tenga que adorar al ídolo y mucho menos que tenga que servirle de sacerdote. Bastaría con que barriera la casa. Pero en realidad, y aquí se nos cortó la clase anterior, en realidad es una mala traducción de la frase. En hebreo dice avodah zará, y esta expresión se usa efectivamente para denominar la idolatría. Pero en realidad esta expresión significa servicio extraño. Al hablar de la idolatría, decimos que es un servicio extraño, que no sirve para nada, que no tiene nada de divino o de espiritual, que no es más que un fraude. En nuestra frase, por lo tanto, debe entenderse según el significado sencillo de las palabras. Mejor alquilarse a un trabajo que te resulta extraño, al que no estás acostumbrado, o que te resulta pesado o incluso vergonzoso, pero no la idolatría. Todo esto es mejor que ir a pedir limosnas. La mala interpretación de la frase implica que había algún tipo de atracción hacia la idolatría, incluso dentro de las familias más aristocráticas del judaísmo, entre los levitas. Hay un tipo de atracción a la idolatría y esto tendremos que examinarlo a continuación en nuestra misma clase. Bueno, entonces esta es la pregunta que le hacen. Versículo 4, y él les dijo, así y asá me ha dicho mi hija, me ha alquilado y le soy el sacerdote. Ok, yo ahora me pasaron tales cosas y tal otras, él me ha alquilado, me paga bien, tengo un lugar muy bonito, tengo un buen sueldo y me doy por satisfecho. Entonces, los cinco hombres, los espías estos, dicen, bueno, pues ya que estamos aquí, le dijeron, versículo 5, consulta ahora en Dios y sabremos si prosperará nuestro camino en el que vamos. Y el sacerdote les dijo, id en paz ante el Señor el camino en que andáis. No es una profecía o un augurio. Les bendice de todo corazón y les desea lo mejor. Ellos se sienten muy satisfechos, lo cual significa que no tienen ni idea de lo que es la verdadera profecía. No se han encontrado nunca con un verdadero profeta, no saben qué debería ocurrir en caso de una verdadera profecía o qué deberían oír de su boca. Pero están desesperados. Todas las personas les han dado la espalda. La tribu de Dan es la última de la lista de repartición de heredades, como vimos en el libro de Yoshua. Las otras tribus están muy ocupadas, cada una con sus propias conquistas, para tener que ir a ayudar a los de Dan. No hay un rey, un líder que reúna los esfuerzos para conquistar las zonas que les corresponden. Una tribu débil como la de Dan se encuentra desamparada ante la misión de conquistar los territorios que les corresponden. Tienen a su lado a las tribus de Yehudá un poco hacia el sur y a las de Yosef, Efraim y Menashe un poco hacia el norte y a la de Binyamin en el este. Son las tribus más fuertes que podrían ayudar a Dan, pero no lo hacen. De modo que no tienen más remedio que ir a buscar otra solución. De pronto se encuentran con una persona conocida que ahora ocupa un puesto especial y esta persona les sonríe y les anima.
Por supuesto que ellos consideran las palabras del levita como una verdadera profecía o un buen augurio y lo tendrán muy en cuenta en el futuro más próximo. Versículo 7. Y fueron los 5 hombres y llegaron a Laish y vieron al pueblo que había dentro de ella sentada en confianza, según la costumbre de los sidonios, tranquilo y confiado. Y no hay quien humille en nada en aquella tierra, sin heredero, y lejanos de los sidonios, y no tenían nada con nadie. Aquí hay que ver a qué se refieren estos calificativos. Asentada en confianza se refiere a la ciudad de Laish, según la costumbre de los sidonios, un pueblo tranquilo y confiado. Sidonios, o sea, fenicios, de Sidón. Vamos a ver. Laish. Conocemos la ubicación exacta de esta ciudad. Estaba en lo que ahora es la frontera norte de Israel, junto a la frontera con el Líbano y justo debajo de la meseta del Golán. Podemos ver aquí la ciudad de Jerusalén, aquí abajo, Kiryat Yearim, Tzor'a, aquí está Shiloh, aquí arriba está la ciudad de Laish, y aquí mucho más arriba está la ciudad de Sidón. Este versículo dice que pertenecen a los sidonios, de Sidón, pero que están muy lejos de ellos. Efectivamente, la cordillera del sur del Líbano es muy áspera. Aquí podéis ver el relieve de esta zona. Aquí está la ciudad de Laish, aquí está Sidón, y estos son la zona que separa el valle donde está la ciudad de Dan de la zona costera donde está la ciudad de Sidón. La cordillera del sur del Líbano es muy áspera, con laderas de montañas muy pronunciadas, y esto dificulta muchísimo el enlace entre esta zona y el puerto de Sidón. Es una gran ventaja para los que quieren conquistar la ciudad, puesto que Laish está prácticamente desconectada de sus compatriotas, quienes no podrán ofrecerle ninguna ayuda. Es una zona llena de manantiales, de los que se forma el río Yardén, el Jordán. Uno de ellos está justo alrededor de las ruinas de la antigua ciudad de Laish. Aquí hay un manantial justo al lado de la ciudad. Y otro más importante a pocos kilómetros de ella, aquí, en el mapa podéis ver donde estoy señalando. Aquí hay un manantial muy importante del que hablaremos a continuación. Estos son 2 de las 3 fuentes del Jordán. La tercera está aquí un poco más arriba, pero no mucho aquí, en este pueblo de aquí. Aquí está la tercera fuente. Estas 3 fuentes forman lo que a continuación se convierte en el río Yardén. Versículo 8. Y fueron a sus hermanos, a Tzor'a y a Eshtaol, estos 5 espías, al haber encontrado este lugar, que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, una gente que está completamente desconectada de quien podría ayudarles, y por lo tanto, y parece ser que son, al decir aquí que son tranquilos y confiados significa que no tienen mucho ejército, confían en que nadie les va a atacar. Entonces ahora estos espías regresan y fueron a sus hermanos, a Tzor'a y Eshtaol, y les dijeron sus hermanos, ¿qué sois vosotros? O sea, ¿qué habéis encontrado? Versículo 9, y dijeron los espías, levanta y subamos sobre ellos, porque hemos visto la tierra y aquí es muy buena. ¿Y vosotros calláis? No os demoréis en ir para venir a heredar la tierra. Al venir vosotros, vendréis a un pueblo confiado, y la tierra es amplia,
pues la ha dado Dios en vuestras manos, un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Según lo que ya hemos visto en la clase anterior, cada vez que aparece la palabra Dios en estos capítulos, no es un nombre sagrado. Solo cuando aparece el tetragrama se refiere al Creador. Pero cuando solo dice Dios, se refiere a un servicio ajeno, a algún tipo de idolatría que tal vez ellos no fueran del todo conscientes de su error. Aquí, al decir los espías que la ha dado Dios en nuestras manos, se refieren al ídolo de Mijá, puesto que el levita les había profetizado en nombre de su ídolo que tendrían éxito en su camino. Por supuesto que también hay un camino escondido del Creador en este cambio, puesto que en el campamento de los hijos de Israel en el desierto, la tribu de Dan estaba en el lado norte del tabernáculo. Parece ser que es el lado que le corresponde a la tribu de Dan. Ha habido un intento de colocarlos en otro lugar, pero se ven obligados a reubicarse en el norte. Y también en la futura nueva repartición de las tribus que aparece al final del libro de Ezequiel, en el capítulo 48, la tribu de Dan está ubicada al norte del resto de las tribus. El norte es el lado escondido, el lado oscuro al que no llega la luz del sol. El sol viene del sur, no del norte. Las sombras cubren este lado. Y esto no es del todo malo. Al contrario, el Creador también habita en las sombras, puesto que no somos capaces de captar la intensidad de su luz, y no hay más remedio que atenuarla. Los tesoros siempre están escondidos para que la gente no los use de un modo inadecuado. Y la tribu de Dan, por pobre y poco desarrollada que pueda parecer, tiene muchos tesoros que están muy bien escondidos. El problema es que ni siquiera ellos son capaces de descubrirlos ni de aprovecharlos. Solo en una ocasión, cuando tenían que construir el tabernáculo, se dieron cuenta de que uno de los dos artesanos era precisamente de esta tribu, aportando unas cualidades indispensables que solo él podía aportar. Por lo tanto, al llegar a esta nueva ubicación, se le abren a la tribu unas nuevas posibilidades que debería saber aprovechar. Versículo 11. Y viajaron de allí, de la familia del Danita, de Tzorá y de Estaol, 600 hombres ceñidos con utensilios de guerra. 600 soldados, cada uno con su familia. La tribu de Dan es una de las más pequeñas, no es la más pequeña, pero casi, la penúltima, y tiene una sola rama, la familia de Shuham, también llamada de Hushim, en una especie de anagrama, desorden de letras, cuyo significado no lo tengo claro. El censo de la tribu de Dan, tal y como aparece pocos meses antes de atravesar el río Yardén, era de 64.400 hombres de entre 20 y 60 años, la edad del ejército. Según la tradición de nuestros sabios, han pasado menos de 30 años desde entonces, desde este censo. Y todo esto ocurre, como ya hemos explicado, mucho antes que la época de Shimshon. Por lo tanto, está claro que la estrecha zona que han podido conquistar en las colinas al norte de Bet Shemesh estaba sobrepoblada con los miembros de la tribu. Por lo tanto, al enviar solo 600 soldados con sus respectivas familias, nos quedan dos posibilidades para entender lo que ocurre.
En primer lugar, que tan solo estas pocas familias han quedado sin heredad, puesto que los cananeos del litoral no les permiten bajar de las colinas de Tzorá y de Eshtaol, o que su misión es tan solo de conquistar un nuevo territorio, y más adelante llegarán muchas más familias que han quedado igualmente sin poder establecerse. La segunda opción parece ser la correcta, puesto que en el futuro cada vez que se menciona a Dan es para referirse al asentamiento del lejano norte, con lo que da la impresión de que la mayoría de la tribu se trasladó a este lugar. Aún así, queda claro que quedaron familias de Dan en las colinas del norte de Bet-Shemesh, en Tzorá y Eshtaol, hasta la época de Shimshon, más de 300 años más tarde. Muy bien, entonces, ¿qué hacen estos 600 soldados? Versículo 12, subieron y acamparon en Kiriat Yearim, en Yehudá. Por esto llamaron aquel lugar Mahne Dan hasta hoy. Y aquí está después de Kiriat Yearim. En este mismo lugar estará el arca de la alianza durante 20 años en tiempos del profeta Shmuel, como dice el primer libro de Shmuel, capítulo 7, hasta que el rey David la traslade a su palacio en la ciudad de Jerusalén. Parece ser que este lugar está justo al lado de la carretera que sube de Tel Aviv a Jerusalén. Vamos a ver el mapa. Junto a un pueblo árabe llamado Abu Ghosh, en un barrio judío que lleva este mismo nombre de Kiriat Yearim. Aquí está la ciudad de Jerusalén, aquí está la ciudad de Tel Aviv, aquí a continuación, y aquí es la carretera principal que va de Tel Aviv en dirección a Jerusalén, y aquí está Kiriat Yearim. Kiriat Yearim significa la ciudad de los bosques. Aquí está Tzorá, de aquí han salido las 600 familias y fueron por este valle de aquí y subieron y llegan hasta aquí, hasta Kiriat Yearim, con intención de continuar por aquí y hacia el norte. Entonces pasan por aquí y acampan en este lugar en Kiriat Yearim. Los hijos de Dan lo denominan Mahane Dan, o sea, el campamento de Dan. Significa el lugar en que acamparon para organizar su partida. Se están reorganizando antes de comenzar su verdadero viaje. Versículo 13. De allí pasaron a la montaña de Efraín hacia el norte y vinieron a la casa de Mija. Y respondieron los 5 hombres, los que fueron a espiar la tierra de Laish, y dijeron a sus hermanos: ¿sabéis que en estas casas hay un efod y trafim, escultura y fundición? Y ahora, sabed lo que haréis. Los 5 espías les proponen ir al templo de idolatría y ellos no parecen escandalizarse. Al contrario, lo toman como una gran oportunidad. Esto debería bastar para captar el terrible estado espiritual del pueblo, y si tenemos en cuenta que según la tradición ya mencionada, hace muy poco que atravesaron el Jordán, no tenemos más remedio que aceptar la conclusión que traían un grave lastre de Egipto. Ya hemos mencionado el versículo citado por el Midrash: pasó por el mar la angustia, el ídolo llamado angustia, porque hace angosto el lugar para el Creador, que el Midrash dice que era el ídolo de Mija. Podemos entenderlo de otro modo. No que el ídolo fuera ya fundido, creado en Egipto, sino que se traían de Egipto un fuerte sedimento de idolatría del que no consiguieron deshacerse en los 40 años de estancia en el desierto,
a pesar de la entrega de la Torá y a pesar del tabernáculo y de los milagros del Creador que ven día a día. Por lo menos una parte del pueblo sigue hundido en los 49 grados de impureza, y cuando reencuentran la idolatría en la tierra de Canaán, se despiertan igualmente sus recuerdos idolátricos heredados de Egipto. Con esto se explica la facilidad con que la idolatría se introdujo en la vida del bajo pueblo, de aquellos que no estaban suficientemente conectados a los sacerdotes y levitas, a los sabios de los tribunales, cuya misión era precisamente la de educar al pueblo. Veremos en los capítulos siguientes otras aberraciones no menos graves, cuyas raíces podemos buscar igualmente en la cultura egipcia y en la de los pueblos cananeos que les rodeaban, de las que tenemos muchos testimonios arqueológicos entre nuestros vecinos que mencionaremos más adelante. Bueno, entonces les dicen, ya sabréis qué hay que hacer, no importa que lo digamos, vosotros ya entendéis el mensaje. Versículo 15. Y se desviaron allí y vinieron a la casa del joven levita, a la casa de Mijá, y le preguntaron por paz, o sea, le preguntaron cómo está. Y los 600 hombres ceñidos con sus utensilios de guerra se colocaron a la entrada de la puerta, que eran de los hijos de Dan. Parece como si estuviéramos explicando y excusando con estas palabras la actuación de los soldados. Son unos soldados que no han conseguido luchar contra los cananeos para conquistar su heredad y que se sienten muy valientes contra los habitantes de estas casas, hermanos suyos, de la tribu de Efraín. Al igual que se sienten muy valientes salir a conquistar la ciudad de Laish, que es un pueblo tranquilo y confiado, alejado de quien pueda ayudarle. ¿Qué quieres si son de la tribu de Dan? Por desgracia, ya veremos que no era la única tribu con grandes defectos. Parece ser que la de Dan era la que había quedado en peor estado. Y tal vez el hecho de haberles dado la heredad en el centro, lindando con Yehudá y con Efraín, fuera con la intención de proporcionarles un mejor contacto con las tribus que deberían estar en mejor posición espiritual. Las circunstancias les empujan a buscar un nuevo lugar para asentarse muy lejos del centro de actividad espiritual. Los nefastos resultados de este alejamiento los veremos claramente reflejados en algunos capítulos de otros libros que veremos a continuación. No es el único lugar en que aparece esta pobre tribu de Dan. Versículo 17. Y subieron los 5 hombres que fueron a espiar la tierra y vinieron allí y tomaron la escultura y el efod y los trafim y la fundición. Y el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta, y los 600 hombres ceñidos con utensilios de guerra están ahí cerrando la salida. Y ellos vinieron a la casa de Mijá, repite el versículo 18, repite lo que ya hemos visto en el versículo 17, repite, y ellos vinieron a la casa de Mijá y tomaron la escultura y el efod y los trafim y la fundición. Y les dijo el sacerdote, ¿qué hacéis? Y ellos le respondieron, calla, pon tu mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé para nosotros padre y sacerdote. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? ¿Qué prefieres? ¿Ser sacerdote de una sola persona o ser sacerdote de toda una tribu?
En primer lugar, en el primer momento, el levita se alarma por el hecho de que le están robando su lugar de trabajo, le están robando sus preciosos objetos de culto. He aquí que el deterioro de los hijos de Dan no se limita a la idolatría de Mijá. Sin vacilar, están dispuestos a atracar el templo de Mijá y llevarse los objetos de culto y también al oficiante. Y como se sabe, aunque el atracador no tenga la intención de matar a nadie, pero aún así estará dispuesto a hacerlo si alguien intenta impedirle conseguir su deseo. Vemos cómo la idolatría se mezcla rápidamente con las más graves transgresiones a nivel social, como son el robo y el asesinato. Los hijos de Dan convencen al levita para que vaya con ellos a participar en su gran aventura. Y el levita no lo duda demasiado, siguiendo su errónea política de que mejor trabajar en la idolatría que tener que pedir limosna. Ellos le prometen convertirlo en el sacerdote de toda la tribu, por lo que se entiende que la mayor parte de la tribu tenía pensado trasladarse a la nueva ubicación, como ya hemos dicho anteriormente. También la expresión de que serás el sacerdote para una tribu y una familia se refiere a que la tribu de Dan estaba compuesta por una sola familia, o sea, un solo linaje. Versículo 20. Y se agradó el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los trofim y la escultura, y vino en medio del pueblo. Y ellos giraron y se fueron, y pusieron los niños, el ganado y el equipaje por delante de ellos. O sea, porque suponen que les van a atacar de por detrás, y por lo tanto meten a los niños, el ganado y el equipaje, lo ponen por delante, y de aquí vemos que iban allí, el viaje esto lo hacen ya con todas sus familias. Versículo 22. Ellos se alejaron de la casa de Mijá, y los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Mijá se alertaron y alcanzaron a los hijos de Dan, los persiguen, y gritaron a los hijos de Dan. Y ellos se giraron y dijeron a Mijá: ¿qué tienes que has alertado? ¿Por qué te alarmas? Y dijo: mi Dios que yo hice habéis tomado, y el sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué más tengo? ¿Y qué es lo que decís que tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué decís que, por qué me preguntáis qué te pasa? Ya veis qué me pasa. Me habéis robado mi Dios que yo hice, y me habéis robado el sacerdote, y no me queda nada ahora. Los habitantes de Garab, el lugar en que estaba el templo de Mijá, van a perder ahora la atracción turística que tenían. Ya no habrá motivo para que los transeúntes se entretengan en este lugar. Cierto que el templo de Mijá estaba junto a la carretera principal, a diferencia del tabernáculo, que debían desviarse del camino para llegar a él. Pero sin los objetos de adivinanza, este lugar pierde el interés. Por lo tanto, no es de extrañar que los habitantes se reúnen para intentar recuperar los objetos sagrados. El grito de desesperación de Mijá, ¿qué más tengo?, refleja la nueva situación del personaje y de los habitantes de las casas. Para Mijá es terrible, puesto que ha puesto en el templo todo su interés y su esfuerzo, y lo ha convertido en un centro de atracción, y ahí está toda su vida. La expresión usada es grotesca. Mi Dios que yo hice. Yo he hecho este Dios con mis propias manos. Pero un momento, ¿nosotros somos la obra de las manos de Dios o Él es obra de nuestras manos?
Esto ya debería ser un claro contrasentido. Y luego añade que se lo han robado. ¿Cómo puede confiar en alguien? ¿Cómo puede confiar alguien en un Dios que no puede evitar que lo roben? O que prefiere que lo roben. Claro que esto no justifica el comportamiento de los hijos de Dan, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar su meta. Versículo 25. Y le dijeron los hijos de Dan: no hagas oír tu voz con nosotros, no sea que se topen con vosotros hombres de alma amarga, y recojas tu alma y el alma de tu casa. Recoger tu alma significa te mueras, no sea que te mueras tú y tus compañeros, los habitantes de tu casa. Te estás topando con hombres de alma amarga. Aquí aparece una expresión que deberíamos haber descubierto mucho antes. Los hijos de Dan están amargados. Las circunstancias les han amargado la vida. Pertenecen a las tribus de las concubinas, por lo que son poco considerados por las demás tribus. También es una tribu diminuta con una sola familia. También, a la hora de repartir las heredades, dejaron la tribu de Dan para el final y les dieron las sobras, un lugar imposible de conquistar a causa de los cananeos que habitan en la llanura litoral, que no les permiten bajar de las colinas. Sí, ya sé que hemos visto otras explicaciones, aquí solamente presentamos el punto de vista de los hijos de Dan. Nosotros hemos explicado antes que tal vez el lugar más adecuado para los hijos de Dan sea precisamente en el norte. Pero ellos, por supuesto, no lo ven de este modo. Ellos están amargados porque han recibido solamente las sobras y ahora se ven obligados a ir a buscar otro lugar. Nadie les ha ayudado en su conquista. Puede ser que tampoco lo hayan pedido, pero esto no tiene importancia. La tribu de Judá, por ejemplo, a pesar de ser la más poderosa, sí que pidió ayuda y recibió de la tribu de Shimón. Dan podría haber cooperado con la tribu de Efraín, por ejemplo, o con la Binyamin, que también está cerca de él. Pero prefiere quedarse amargado y cargar la culpa sobre los otros, en lugar de buscar el modo de solucionar el problema. Esto puede llegar a convertirse casi en una enfermedad cuando la amargura se apodera de una persona, resultándole casi imposible de librarse de ella. Y la persona puede llegar a rendirse a lo que le han deparado las circunstancias y se hunde en su amargura. Pero nosotros sabemos que no es así, que nuestra alma divina es muchísimo más fuerte que cualquier tipo de amargura y que nosotros somos capaces de superarlo. Cierto que es necesario para esto un gran esfuerzo y mucha fuerza de voluntad, y también rezar mucho para que el Creador le envíe ayuda y la fuerza que necesita, pero esto es perfectamente posible y un buen judío no puede rendirse a la amargura como están haciendo estos hijos de Dan y como vamos a ver también a continuación otras muchas personas en el libro de la fe que estamos estudiando. El libro del Tanaj es el libro de la fe, el libro de la confianza en el Creador. Como vemos que el pueblo a lo largo de nuestra historia ha ido perfeccionando más y más esta confianza en el Creador, y al principio había muchos fallos de confianza. Hemos visto esto en el juez Gideón, cuyo mensaje principal era la confianza en el Creador, y le costó muchísimo, a pesar de que él estaba predispuesto a esto. En fin, todo esto, las circunstancias contrarias a una persona pueden llevarle a una amargura
pero él debe saber que no es la respuesta adecuada. Tiene que esforzarse para salir de esta amargura. Versículo 26, y fueron los hijos de Dan con su camino, y vio Mijá que eran más fuertes que él, y Jeró, y regresó a su casa. Los que más vieron fueron los que menos creyeron, no entiendo nada. No entiendo a qué te refieres, lo siento, no estoy centrado. Me lo explicas un poco más. Bueno, entonces los hijos de Dan siguieron su camino y Mijá se dio cuenta de que no tenía nada que hacer y regresó a casa. Y ellos tomaron lo que había hecho Mijá y el sacerdote que tenían. Sí, los que vieron la profecía fueron los más incrédulos. Bueno, Miquel dice que los que vieron la profecía fueron los más incrédulos. No todos fueron incrédulos. Hubo la gran mayoría que sí que creían. Pero aún así debemos tener en cuenta que continuamente el Creador nos pone la balanza equilibrada. Si hay mucha profecía, hay también mucho fantasma, muchas falsas profecías que te hacen dudar. Y siempre vas a tener delante de ti una perspectiva, digamos, una balanza equilibrada en que tú debes decidir por tu inteligencia, por tu trabajo personal, elegir el buen camino. El hecho de dudar de la profecía se debía en muchos casos a que había una falsa profecía que habíamos visto sus engaños y que les hacían caer a los que estaban mal acostumbrados, les hacían caer en esta incredulidad. Pero en realidad los que habían vivido una profecía de verdad, les quedaban pocas posibilidades de permanecer incrédulos. Sigamos con lo nuestro. Versículo 27. Esta clase va a ser un poco más corta porque terminamos aquí, vamos a terminar dentro de poco, terminamos el tema y antes de empezar el tema próximo, pues lo dejamos para la próxima clase. Pero aún nos faltan unos versículos que son bastante importantes. Versículo 27. Y ellos tomaron lo que había hecho Mijá y el sacerdote que tenía, y vinieron a Laish, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y la ciudad quemaron a fuego. Seguramente lo hicieron por si quedaban algunos antiguos habitantes de la ciudad para que entendieran que ya no tenían nada que buscar por allí, o para amedrentar a los posibles enemigos en la zona para que vieran que no les convenía molestarles. En realidad, era práctica normal en aquellos tiempos. Los conquistadores destruían por completo todo rastro de la ciudad y de la cultura anterior, y más en el caso de Israel, en que debían deshacerse de todo lo relacionado con los cananeos. Aunque Josué no quemó la mayoría de las ciudades conquistadas, aparte de unas pocas capitales como la de Hatzor, como ya vimos en el libro de Josué. Pero aquí seguramente sintieron la necesidad de hacerlo, como hemos explicado hace un momento, para no dejar el rastro de los cananeos. Solo que los soldados de Dan no parecen ser demasiado diferentes de los cananeos, de los que adoptan sus peores vicios. Por cierto, está claro que los sidonios, los fenicios, son una rama de los cananeos. Así dice el libro de Breshit, el Génesis capítulo 10, era la frontera del cananeo desde Sidón, en el norte, en dirección a Grar, al sur, hasta Azá, Gaza, en dirección a Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra,
Admat Tzvei Mitzoar. Ellos mismos, los fenicios, se denominaban Canaán, puesto que el nombre fenicio es un nombre griego, muy posterior, que se refiere al color púrpura con el que comerciaban. Ellos se denominaban a sí mismos Canaán. Y vemos aquí que en realidad Sidón es uno de los hijos, uno de los descendientes, el nombre de uno de los descendientes de Canaán. Versículo 28. Y no había quien ayudara, porque estaban lejos de Sidón, y ellos no tenían nada con nadie. Y la ciudad está en el valle que tiene Bet Rehov. Nos da un punto de referencia Bet Rehov. Conocemos, se supone, los arqueólogos dicen que han reconocido este lugar Bet Rehov en este mismo valle del Jula, que un poco más abajo en dirección al lago de Kinneret. Y reconstruyeron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de la ciudad Dan, en el nombre de Dan, su padre, que le nació a Israel, al padre Jacob. Pero Laish era el nombre de la ciudad al principio. Como ya hemos visto, esta ciudad estaba en el norte de Israel hasta el punto de que, al querer señalar nuestras fronteras, decían desde Dan hasta Beersheba, señalando las dos ciudades más lejanas, Dan al norte y Beersheba al sur. Esta ciudad estaba muy cerca de un manantial de los tres que se convierten en el río Yardén, que hoy denominamos el río Dan. El segundo, un poco hacia el occidente, se denomina Snir, y el tercero, un poco hacia el oriente, se llamaba Panias o Banias, puesto que los árabes carecen del fonema P y lo sustituyen por una B. Y por esto en todos los idiomas de la zona, bueno, en inglés tenemos el mes de abril, y en castellano, heredado de los árabes, lo llamamos abril. Entonces, el río Panias recibe su nombre del dios griego Pan, que tenía un templo justo en el manantial donde nace el río, a menos de 4 kilómetros de las ruinas de la ciudad de Dan. Aquí podéis ver el lugar del templo de Pan. Los arqueólogos suponen que el lugar de culto de Pan vino a sustituir el culto idólatra que le precedió en el mismo lugar y que comenzó con el culto del ídolo de Mija traído por los hijos de Dan. Y nos habremos dado cuenta de que Dan y Pan suenan casi igual. Veremos que no fue el único culto idólatra que hubo en este lugar, aparte del culto de Pan y del culto del ídolo de Mija. Hubo otro culto de por medio, lo veremos a continuación en otro libro. Se pueden ver los nichos dedicados a las estatuas del culto junto a la cueva del manantial, que está un poco más a la izquierda, que demuestran que había más de una imagen. No sé si era un templo propiamente dicho. Aquí hay ruinas efectivamente de la continuación, o sea, esto es la cara nordeste del templo, y aquí esta explanada que vemos aquí, en realidad se han encontrado columnas de lo que parece ser el templo, que esta era una de sus 4 paredes. Esto es efectivamente los restos del templo, pero esto en realidad es la pared de la montaña. Podéis verlo aquí de nuevo. ¿Veis? Esto es esto de aquí, la pared de la montaña, pero aquí delante hay una explanada que era donde estaba el templo. Pero de nuevo,
está claro que es un reciclaje. El templo de Dan era un reciclaje de un templo anterior que ya existía antes. Pero resulta de este modo, resulta muy difícil, sí, resulta muy difícil fijar la fecha exacta del primer templo que hubo allí. Podéis ver que la pared esta está cortada. ¿Veis? Aquí hace una esquina aquí arriba, una esquina. Esto era una de las paredes y aquí parece ser que era la pared, otra de las paredes. Muy bien. Bueno, y llegamos al versículo 30, que es el más fuerte de todos los versículos que tenemos aquí. Y erigieron para sí los hijos de Dan la escultura, y Jonatán ben Gershón ben Menashe, él y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu del Danita hasta el día del exilio de la tierra, y pusieron para ellos la escultura de Mijá que había hecho todos los días que estuvo la casa de Dios en Shiloh. En primer lugar, ¿quién es este personaje? Jonatán ben Gershón ben Menashe. Como podemos ver en el texto, la N del abuelo está por encima del resto de las letras. Jonatán ben Gershón ben Menashe. La N lo he puesto por encima, por arriba. Y en hebreo se ve de este modo, Jonatán ben Gershón ben Menashe, con la nun aquí arriba. Porque aquí se esconde un terrible secreto, el de la verdadera identidad de este levita, cuyas insinuaciones ya hemos visto antes, puesto que el nombre de Menashe sin la N se convierte en Moshe. Podéis ver aquí que quitando la nun se convierte en Moshe, y dice el Midrash que estamos hablando efectivamente del nieto de nuestro gran maestro Moshe, el padre de todos los profetas, cuyo nombre está camuflado en el de Menashe, que fue uno de los peores reyes que tuvimos, mucho más tarde, por supuesto. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que su nieto haya llegado a la idolatría? Por supuesto que esto nos explica también que cuando Mijá se encuentra con este levita y dice, ahora veo que voy a triunfar, porque este levita precisamente, el nieto de Moshe, me va a servir aquí de sacerdote. Por lo tanto, esta persona que tiene que viene de tan buena familia, seguro que va a ser una buena señal para mí. Volvamos a nuestra pregunta, ¿cómo es posible que el nieto de Moshe haya llegado a la idolatría? La respuesta la vimos ya. Su padre Gershom nació, sí, exactamente, el vagabundo, el levita vagabundo es el nieto de Moshe. Su padre Gershom nació cuando Moshe no podía hablar del Creador estando en casa de su suegro Yitro. Seguramente Moshe lo mencionaba a escondidas de su suegro. Mencionaba a Dios a escondidas de su suegro o al salir de su casa para ir al mercado. Pero sigue siendo un grave problema en el ambiente familiar en que crece Gershom. En casa no puede hablarse de Dios. Aunque fuera por poco tiempo, esta situación repercute en el alma del niño y se convierte en mucho más grave en el nieto, cuando no recibe la atención necesaria. La dedicación de Moshe a todo el pueblo seguramente dañó a sus familiares más cercanos, que le parecían estar más seguros. Por supuesto que debemos tener en cuenta el libre albedrío que tenía Jonatán, como cualquier otra persona, y que le hacía decidir si la atracción que sentía por el dinero le permitía llevarlo hasta la idolatría, deformando el mensaje recibido de su abuelo, que mejor es dedicarse a un servicio extraño
que tener que pedir limosna. Como hemos visto antes, que él la interpretó como idolatría, cuando debería entenderse como tipo de trabajo al que no estás acostumbrado. El Midrash continúa diciendo que siglos más tarde Jonatán se arrepintió de tal mal comportamiento cuando el rey David le convirtió en uno de sus tesoreros reales. Con esto podía saciar su codicia y aparece su nombre como Shvuel, que volvió a Dios. Pero luego el rey Shlomo lo despidió y Shvuel volvió a ser el antiguo Jonatán de regreso a la idolatría. Esto supone que vivió muchísimos años, unos 480 años, pero no es lo más importante. Lo importante es descubrir los secretos para dominar o subyugar unos instintos que no somos capaces de educar, al encontrar una vía para expresarlos de un modo correcto. David le dio una oportunidad para evitar el pecado. Cuando David le convierte en un tesorero real, le da una oportunidad de saciar su codicia. Con esto vas a vivir tranquilo y ahora tienes tiempo. Le da una oportunidad no solamente para evitar el pecado, sino que también Jonatán debería aprovechar este tiempo para llevar a cabo una seria rehabilitación. Pero por desgracia no lo hizo. ¿Cómo pudo vivir tantos años? Había gente que vivió mucho más. Esta pregunta en la Biblia no tiene ningún sentido. ¿Cómo pudo vivir tantos años? Pues vivió una vida muy tranquila, tenía buena comida, tenía buen trabajo, nadie le molestaba, vivió muy tranquilo. Moshe vivió 120 años, pero los hay que vivieron mucho más. Dice aquí los dos últimos versículos, que Jonatán ben Gershon ben Menashe, él y sus hijos, fueron sacerdotes hasta el día del exilio de la tierra. Pero en el versículo siguiente dice que la escultura de Mijá que había hecho quedó todos los días en que estuvo la casa de Dios en Shiloh. Y debemos explicar estos dos versículos. Esta fecha, hasta el día del exilio, se refiere al exilio de la tribu de Dan, que fue una de las primeras en ser exiliadas durante la época del primer templo, unos 690 años más tarde. Pero el versículo siguiente dice que solo fue los días en que estuvo la casa de Dios en Shiloh, y esto ocurrió mucho antes del exilio, solamente 334 años más tarde. Porque estamos hablando aquí de dos... Un segundo, Miquel, ahora te contesto. Estamos hablando aquí de dos cosas diferentes. En primer lugar, hablamos de la dinastía de Jonatán como sacerdote de este templo idólatra, y esta dinastía duró hasta el exilio. Con este primer tipo de idolatría del ídolo de Mijá y luego con otro tipo de idolatría. Esta dinastía de Jonatán duró hasta el exilio, hasta que la tribu de Dan fue exiliada. Y luego en el otro versículo, en el último versículo del capítulo, hablamos del ídolo de Mijá. Perdón. Hablamos del ídolo de Mijá que estuvo solo mientras estuvo el tabernáculo en Shiloh. Y como dice aquí Miquel, el contrapunto idólatra al tabernáculo de Shiloh. El ídolo de Mijá era el contrapunto del tabernáculo de Shiloh. Exactamente, muy bien acertado este apunto,
lo que has escrito tú aquí. Okay, pero luego fue sustituido por otro tipo de idolatría, como veremos en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, veremos este otro tipo de idolatría. Con esto hemos terminado este primer tema, 2 capítulos que hablaban, en los que hemos visto, en estos 2 capítulos hemos visto el ídolo de Mijá, uno de los temas más graves que ya empieza al principio del libro de Shoftim, del libro de los jueces, y que lo colocaron aquí al final para despistar un poco o para no desesperarnos ya al principio, como ya vimos estas explicaciones al principio de estos capítulos. Si Dios quiere, la semana que viene veremos, empezaremos otro tema mucho más escalofriante que este, pero esto ya lo dejo para la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Shalom, shalom.